Clase número 5, Epístolas Paulinas 2. En esta ocasión corresponde ver la introducción y análisis también del capítulo 1 y el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Con respecto a dónde se encontraba ubicada la Colosas, en el Valle del Lico, tiene ciertas características de este lugar, es famoso por sus terremotos. Las aguas del Lico y de su afluente estaban impregnadas de cal. Es una región fértil, rica. El territorio volcánico hacía de la tierra muy fértil. Uno de los centros más importantes de la industria era la de la lana, y la Odisea era famosa por la fabricación de ropa de la mejor calidad. Colosas era conocida por el negocio de los tintes. La ciudad y la iglesia. Hubo un tiempo en que la ciudad estaba muy poblada, pero su importancia disminuyó de una manera considerable a, a través del tiempo, cuando transcurre el tiempo. En la época apostólica, Colosas fue eclipsada por las comunidades vecinas de la Odisea y también Hierápolis. No existe indicio en la carta que Pablo haya predicado en aquella comunidad y que haya fundado allí una iglesia. El apóstol Pablo se enteró de la fe de sus lectores a través de un informe que le llega. Y precisamente en el capítulo 1, en el verso 4, el apóstol Pablo se refiere a este antecedente, habiendo oído de vuestra fe. Es decir, él conoce la fe de esta iglesia por medio de que de alguien le habló de los hermanos de Colosenses. De rostro, él, el apóstol Pablo, es un desconocido para ellos. En el capítulo 2, en el verso 1, lo dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por lo que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para, para los miembros de la iglesia, entonces, el apóstol Pablo le es desconocido. Nunca lo han visto, han escuchado lo más probable, sí, por supuesto, de él y de la doctrina del apóstol Pablo. La persona que plantó el evangelio en esta comunidad fue Epafras. Eso lo dice la epístola a los Colosenses, capítulo 1, verso 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Bueno, es Epafra el que lleva a cabo la fundación de esta iglesia, como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Esos son los antecedentes en cuanto a esta iglesia. Es probable que la permanencia de Pablo en Éfeso, cuando el apóstol Pablo se encontraba ministrando en esta ciudad, el fundador de la iglesia de Colosas fue iniciado en la fe cristiana. El apóstol Pablo entonces lo evangelizó, lo discipuló, y luego Epafras lo que va a hacer es volver a Colosas y allí comparte la fe que aprendió del apóstol Pablo, y él es el fundador de esa congregación. Aunque el apóstol Pablo entonces no sea el fundador de la iglesia de Colosas, se puede concluir que, sin embargo, fue el promotor, el que guió la fundación de esta congregación. Al parecer, los gentiles eran la mayoría de la iglesia de Colosas, por lo que dice el capítulo 2, en el verso 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Son incircuncisos, por lo tanto no son de descendencia judía, son todos, la gran mayoría son gentiles. Hay algunos elementos, sin embargo, que están presentes en esta iglesia que proviene de los judaizantes. Debe haber un grupo que está familiarizado con los judaizantes también, pero la gran mayoría son gentiles o paganos. El trasfondo de esta congregación de Colosas, hay un cierto tipo de propaganda que daña la fe cristiana. Se puede destacar o se puede deducir por lo que nos menciona el capítulo 2 en el verso 8.
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, dice el apóstol Pablo, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay un problema en la congregación que daña la fe cristiana. Epafras lleva el informe de la situación al apóstol Pablo. Epafras es el fundador de la iglesia, pero bajo la supervisión o la guía, la promoción del apóstol Pablo, porque él es su mentor, el que lo discipuló. Todo lo que está haciendo Epafras en Colosas es lo que aprendió y vio en el apóstol Pablo. Por lo tanto, es propio que cuando surge algún tipo de problema en la iglesia de Colosas, vaya con aquel que es su maestro, que es el apóstol Pablo. Por eso, Pablo se entera de la situación que está ocurriendo en la iglesia de Colosas. En la carta se logra apreciar los énfasis apologéticos. La apología o el apologético, la apologética tiene que ver con la defensa de la fe. En esta carta se encuentran algunas expresiones que pretenden o insinúan defender la fe frente a algunas enseñanzas erradas. El Evangelio es llamado la palabra de verdad, por ejemplo. Es decir, esta es la palabra de verdad en contraste con las otras que son mentiras. Se advierte contra la posibilidad de alejarse del Evangelio igualmente en el capítulo 1, en el verso 23, cuando el apóstol Pablo dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay un problema entonces en esta congregación que, que corre peligro los miembros de esta congregación porque hay algunos que pueden alejarse del Evangelio gracias a una enseñanza errada. La supremacía de Cristo sobre todas las inteligencias creadas trata de exaltar la figura de Jesús de Nazaret, de llevarlo a la cúspide, de enaltecerlo, porque en esta iglesia se está tratando de disminuir la persona de Jesús de Nazaret, su importancia o su supremacía. En Cristo se esconden todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, lo menciona el capítulo 2, verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso es lo que nos dice el contexto histórico acerca de esta congregación, de la congregación de Colosas. Tenemos un mapa donde se encuentra la iglesia de Colosas, o donde se encontraba. Es una ciudad sin importancia en la época del apóstol Pablo. La iglesia de Colosas, Pablo no la fundó, ni tampoco la visitó. En el capítulo 2, en el verso 1, declara esta verdad. Pero su fundación fue dirigida por él. Es una iglesia gentil, la frase extraños y hostiles de mente es la palabra que usaba Pablo para referirse a los que estaban fuera del pacto de las promesas. Y también cuando se utiliza esta expresión de que son incircuncisos en cuanto a la carne, pero por supuesto que no, ni bajo ningún punto de vista son incircuncisos en cuanto al espíritu, porque son creyentes. El tema de la carta, si nosotros queremos resumirlo en una sola oración, en una sola frase, podríamos concluir entonces que el tema es, en Cristo estamos plenos, en Cristo estamos completos, no nos falta absolutamente nada. Este es el tema que se puede exprimir, que se puede extraer de la epístola a los colosenses, porque el peligro que existe es que el cristianismo y la fe en Jesús no es suficiente. Por lo tanto, hay que complementarla, suplementarla con otras enseñanzas. Era un pueblo pequeño y el lugar menos importante a donde Pablo envía una carta. Como los pueblos pequeños en la región de los ríos, Reumén puede ser, o Pichirrupuy, por acá, por la región de los lagos, Pargua es uno de los lugares que no son muy conocidos, está cerca de Fresia, y hay otros lugares mucho más, todavía más remotos. En la región de la Araucanía, no, no se me ocurre qué lugar, pueblo,
que sea, que no sea tan conocido. Puede ser Pierre el Boon, por ejemplo. Ese lugar puede ser un pueblo pequeño. También hay otros lugares por acá, Casma, por ejemplo, en la región de los lagos. El Colosas es como estos pueblos que le mencioné, o Ensenada también por acá, cerca de la cordillera. Es un pueblo pequeño, es la carta a un pueblo donde estaba una iglesia cristiana menos importante en contraste con con las otras ciudades. Conocemos Colosas actualmente porque el apóstol Pablo escribe una carta para solucionar un problema muy grave que estaba viviendo la iglesia y principalmente Epafras, el que es fundador de la iglesia. Debió haber estado muy preocupado este hombre, muy estresado también, porque lo que aprendió el apóstol Pablo, él lo transmitió a la iglesia, pero no aprendió bien y no están conforme con lo que aprendieron de Epafras. Comenzaron a ingresar, implementar nuevas creencias para hacer más complicada la fe cristiana. La fe cristiana es simple, es sencilla, no es complicada. Cuando, por lo menos lo básico para ser salvo, pero cuando corresponde hacer preguntas, como por ejemplo acerca de la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesucristo, la naturaleza del Espíritu Santo, se requiere dar respuesta. Cuando surgen herejías, demanda respuestas también. Y ahí se van formando los dogmas. Los dogmas son los artículos de fe, que tienen la finalidad de proteger a la iglesia de las doctrinas erradas. La herejía de Colosas atacaba la suficiencia y la supremacía única del Señor Jesucristo. Es el grave problema que tenía esta congregación. No era suficiente la fe en Jesús. Pablo se esfuerza en subrayar el papel de Cristo en la creación. Jesús, dice el apóstol Pablo, es el creador, es la cabeza de la creación, es antes de la creación, es el sustentador de la creación, es el medio de la creación y Él es el presupuesto, la razón de ser de la creación. Todo fue hecho para Él. Por lo tanto, aquí el, la supremacía de Jesús de Nazaret en cuanto a la creación es, pero extraordinaria, eminente, es maravillosa. ¿Qué más podemos encontrar en la carta? Pablo subraya también la humanidad de Jesucristo. Cristo es hombre también. A la divinidad de Jesús de Nazaret se le suma ahora su humanidad. No se le resta su divinidad, sino a la divinidad se le suma la humanidad. Es posible que hubiera un elemento de astrología en, en esta carta, es posible. Puede querer decir estos pasajes bíblicos los espíritus elementales del mundo, los rudimentos del mundo, especialmente los espíritus de las estrellas, de los planetas, que según el punto de vista de la astrología, los, los astros, son los que determinan el destino, la personalidad de las personas. Bueno, eso es lo que dice la astrología. Pero el autor Pablo corrige estos errores de la astrología. Hermano Boris, bienvenido. ¿Ibas a hacer alguna pregunta, mi hermano, no? Hola, hola, hermano, ¿cómo está usted? Bien, No, gracias, simplemente iba a señor. preguntarle, esta no es la repetición de la clase del martes, ¿no es cierto? Por lo que me di cuenta. No, porque el día viernes vamos una semana, a ver, sí, una semana adelantada. Vamos adelantado, una clase adelantada. Porque hubo un feriado un día martes, parece, por eso que se produjo ese desfase. Mm. Antes el martes día primero y después se repetía el día viernes. Ahora el día viernes va primero y se repite el día martes, el otro martes. Ah, ya, El ya, próximo ya. martes, el próximo martes. Ya. Entonces la clase del martes va a ser la repetición de la de hoy día. Exactamente, hermano Boris. Así es. Ya, ya. ¿Y lo otro está aquí clase, profe? La clase número 5. Esa es Perfecto. la clase. Muy bien. Pero usted puede estar en las dos como siempre, igual que la hermana Romina. Está en las dos clases.
La hermana Aurora está en la mañana y la tarde. El hermano Boris está los martes y los viernes. Bien. Daba importancia a los poderes de los espíritus demoníacos también. Lo que ocurría en esta carta, capítulo 1, verso 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay los cielos, la que hay la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y también para él. Los poderes demoníacos, las potestades, los principados, todos están sujetos a Jesús de Nazaret. Esto es lo que nos comenta el apóstol Pablo en estos pasajes. En el capítulo 2, verso 10, también señala exactamente lo mismo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Pareciera que le dan importancia a los demonios. Estaban obsesionados con los demonios. Veían demonios en todas partes. Ernesto Silva dice, algunos están tan obsesionados con los demonios que ven demonios incluso debajo de la mesa. Pareciera que en Colosenses también existe este problema de esta obsesión con los demonios. Uno de los problemas de la guerra espiritual de la perspectiva del neopentecostalismo es que saben más de los demonios que de la obra de Jesús, de la naturaleza de Dios, de la naturaleza del Espíritu Santo. Es uno de los problemas. Le da importancia también a lo demoníaco. Había un elemento filosófico. En el capítulo 2, en el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas. Huecas sutilezas es probable que se refiera a una fusión que se intentó entre la filosofía y la religión, y que es conocida con el nombre del gnosticismo. Según este sistema, hacía falta un conocimiento esotérico, un conocimiento oculto o reservado y comprensible solo para las personas iniciadas o solo para los iniciados, para poder salir de los afanes del materialismo y llegar a la pureza de la luz de Dios. Decían, ellos se debe tener un conocimiento, este conocimiento esotérico. Un rasgo especial de este punto de vista común era la adoración de los ángeles. Los rudimentos del mundo se habla también en el capítulo 2. El contexto pareciera favorecer a los elementos rudimentarios de la religión. Hubo un intento de imponer ciertos elementos externos del judaísmo sobre los creyentes de Colosas. Y esto es evidente en el capítulo 2, verso 16, cuando dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. La fiesta judía está aludiendo a la fiesta judía acá en este pasaje. Finalmente se imprime un toque ascético a este sistema a través de las demandas de que uno se abstenga de ciertas cosas, imponiendo así restricciones sobre el cuerpo. En el verso 21 habla de no manejar, ni gustes, ni aún toques. Son propios de la religión o de las sectas de los ascetas. Aquí hay que explicar algo con respecto a estos grupos. Los gnósticos, ya lo había hablado, los gnósticos son dualistas, separan entre la carne y espíritu. La carne es mala y el espíritu es bueno. Y dentro de estos grupos dualistas surgieron hay dos expresiones. ¿Cuáles son estas dos expresiones? Estas dos expresiones son las siguientes. Aquí lo voy a mencionar. Uno de ellos son los antinomianistas y ascetas. Los ascetas. Ahí está. La carne y espíritu. Son expresiones dualistas de los gnósticos, donde la carne es mala, el espíritu es bueno. Los antinomianistas decían que uno puede pecar absolutamente,
y eso nunca va a afectar a la carne, porque el espíritu siempre, perdón, nunca va a afectar al espíritu, porque el espíritu siempre va a permanecer puro. En cambio, solo le afecta a la carne, y como la carne es mala, no hay problema. Y además ellos decían que hay que experimentar todo, lo bueno como lo malo, y hay que inventar nuevos pecados para la maduración, decían los antinomenistas. Anti significa sin, nomos en griego ley, sin ley. Y habían otro grupo que eran los ascetas. Todo esto son expresiones de los dualistas que surgen posteriormente en el siglo segundo, pero la reminiscencia, la forma embrionaria de lo que va a organizarse más adelante, ya está presente aquí en el siglo primero. Los ascetas, ¿qué son los ascetas? También son expresiones de los gnósticos, pero ellos decían que el espíritu es bueno, la carne es mala, por lo tanto el espíritu es el que debe prevalecer y dominar, controlar, neutralizar la carne. Por eso a la carne no se le va a dar alimentación, se le va a quitar el sueño, no se le va a dar de beber tampoco, no se van a casar, en fin. Ayunaban mucho, eh, extralimitadamente. Todo esto es lo que está presente en esta iglesia de Colosas. Antinumanista y astrología, también están elementos propios de los judíos o del judaísmo. Se caracteriza por insistir en la observancia de ciertos días, rituales, festividades, lunas nuevas y también los sábados. En el capítulo 2, verso 16 lo menciona. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Estos son propios de la religión del judaísmo. Se distinguía por el elemento ascético, ya expliqué lo que es el elemento ascético. Tenía por lo menos una parte de antinomianismo, ya expliqué lo que era Profesor, antinomianismo. Sí, mi hermano Boris. ¿podría retroceder la diapo para ver el último punto Claro que sí, de pues, la no hay problema. observancia? No hay problema. Esta presentación le llega a su correo, ¿verdad, hermano Boris? Sí, me parece mucho que sí. Ah, ok, perfecto. Ya. Uy, ¿esta es la primera diapo que vemos de la herejía o no? ¿O alguna antes? Sí, hubieron harto, hubieron harto antes. Ah, no, no, es la primera, de la herejía. Esta es la primera. Pues de esta clase. Correcto, así es. Ya. Bueno, está el elemento ascético, ya lo mencioné, el ascético. El antinomianista también lo mencioné, antinomianismo. ¿Qué más? Daba lugar al culto a los ángeles igualmente, en el capítulo 2, verso 18. Ah, esto no lo mencioné, de dar culto a los ángeles. Capítulo 2, verso 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Culto a los ángeles. También rendían culto unos miembros de esta congregación a los ángeles. Existía una especie que se puede llamar cursilería intelectual y, y espiritual. Los herejes limitaban el evangelio a unos pocos escogidos e introducían una aristocracia intelectual en la amplia invitación de la fe. Ellos decían que la fe cristiana es muy básica, es muy sencilla. Hay que hacerla un poco más compleja, hay que hacerla un poco más difícil para no ofender la inteligencia, la intelectualidad de los doctos. Por lo tanto, hay que mezclarla con el elemento de la filosofía. Es lo que estos grupos indicaron. Por eso que está en el... Aló, recién vengo, voy para la casa. Muy Voy bien, hermano camino. Juan. Perfecto. Muy bien, hermano Juan. Profesor, eso de Sí, ahí en en el segundo párrafo dice antinomianismo, me imagino que quiere correcto. decir ahí. Antinomismo. Antino, Antinomismo, antinomianismo, yo lo he visto de varias maneras. No es que esté mal escrito eso. ya. Está bien escrito. Antinomismo, antinomianismo. A ver, voy a ver en un diccionario aquí. Un diccionario teológico que es básico. Voy a ver si está esa palabra. ¿Eh? Antinomianismo.
Es de Francisco de la Cueva. Vamos a ver. Si está el antinomianismo. Antinomismo. Antinomia, dice antinomianismo, lo traduce acá. Anti, contra y nomos ley. Profesor, mi Sí, hermano Pablo, sí, María Romina. ¿lo puedo molestar con algo? Nada que ver a la clase. Pero por supuesto que sí. Muy amable de su parte. Usted me dice que le responda que le envíe ¿cómo era? La ficha de matrícula. ¿Esa dónde me la Ah, mandó? Porque la estoy buscando en el correo y no la encuentro. perfecto. Entonces se lo voy a enviar a su WhatsApp. Por Se lo puedo favor, muy enviar. amable. Listo, hermana Romina. Ahí se lo envío. Que no se me olvide Gracias. cuando finalice la clase, se lo envío. Para que no se me olvide. Ya. Perfecto. Bueno, estamos en el antinomianismo ya. Antinomianismo dice el diccionario, pero otro libro va a aparecer así. ¿Qué más? Bueno, estaba explicando de que ellos decían que la fe Hermano cristiana... Pablo, ¿Sí, hermano Juan? ¿me escucha? Sí, voy caminando, voy llegando, me quedan 10 minutos para llegar a la casa. Perfecto, hermano Juan. Muy bien. Vaya con Mire, cuidado nomás. ando con color naranja, ¿eh? Muy bien, hermano. Ah, Ando con de verde. reflectante. Perfecto. Sí. Muy bien, muy bien. Por si acaso, es un zancudo, frena. Listo, hermano. Muy bien. La cursilería intelectual es que la fe cristiana es muy simple, hay que hacerlo más compleja. Hay que mezclarlo con la filosofía. Eso existía en esta congregación. La ocasión de la carta, según lo que dice Jordi Sánchez Bosch, la ocasión fundamental de la carta, según su propio testimonio, es una cautividad del apóstol. El apóstol Pablo está preso en Roma. Aunque no alude a ella en el verso 4, en el verso 10 habla de Aristarco como su compañero de cautiverio. Como ocasión más inmediata es hacer frente a un problema ideológico que afecta a la comunidad. La iglesia se veía afectada por una mezcla de un cumplimiento de la ley escrupulosamente con la filosofía, con los ángeles, con la religión pagana de los misterios, la humildad, con la soberbia, todo eso está mezclado acá. Respecto al lugar y al tiempo en que se escribe esta carta, había sido escrita desde la misma cautividad que Filemón. Dice en concreto, en el capítulo 4, versos 7 al 9, que Tíquico llevaba la carta y que junto con él va Onésimo, que resulta ser el esclavo devuelto a Filemón. Colosense es simultánea con Filemón entonces. Va Onésimo con su carta, se lo lleva a Filemón. Y junto con él va Tíquico, y lleva la carta a Colosas. Por lo tanto, ambas cartas salen en el mismo momento y lo transporta compañeros de milicia, compañeros en la fe. Uno es Onésimo y el otro es Tíquico. Esa es la situación, el tiempo y lugares de esta carta. Vamos a dar lectura entonces a esta sección. Capítulo 1, verso del 1 al verso 2, por favor, mi hermano Boris. Vamos a dar lectura. El capítulo 1. Correcto, vamos a dar lectura al prólogo, en la Ya, sección del prólogo encabezamiento. ya. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Perfecto. Aquí estamos entonces, de parte del apóstol Pablo, de Jesucristo y también de Timoteo. Ellos son los remitentes. El apóstol, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. ¿Cómo se describe en este pasaje bíblico a los miembros de Colosas? Como los santos, Muy bien. ¿Y qué más? santos y fieles, hermanos en Cristo. Santos y fieles. Perfecto. Mire qué lindo
Ahí son hermanos, ¿eh? Santos y fieles son hermanos. ¿Sí? Qué lindo, qué hermosa designación del apóstol Pablo a esta congregación. Eso somos nosotros, mis hermanos. Todos los creyentes. ¿Qué significa santo? ¿Apartado? Perfecto. Apartado. Eso significa separado. Apartados del mundo, separados del mundo para el servicio a Dios. Son dedicados a Dios. No significa perfección, no significa inmaculado o impecabilidad, porque esto se aplica a Jesucristo. No significa que no cometa errores. El creyente es santo y al mismo tiempo pecador. No es incompatible lo uno ni lo otro. No es incompatible, porque santo no significa que está libre de pecado y que no peca y no tiene la naturaleza pecaminosa, sino significa simplemente apartado y separado. Eso es lo que significa. Y le llama fieles, fieles por seguir a Jesús de Nazaret, seguir la verdad. Por eso se le llama fieles. Son hermanos porque son miembros de una misma familia. Linda la designación que le emplea el apóstol Pablo acá a los de Colosas. Al fin llegué a la casa. Perfecto, perfecto, hermano Juan. Ellos están en, como lo menciona el apóstol Pablo, en el verso 2, ellos están en, ¿En Cristo? perfecto, y también están en En Colosa. Colosas. Ya, evidentemente que es mucho más importante estar en Cristo que estar en Colosas. Eso es mucho más relevante. Esta palabra, estar en Cristo, esta expresión es típica del apóstol Pablo. Y es también, algunos señalan que es el eje del pensamiento del apóstol Pablo. Todo el pensamiento gira en torno a esta idea de estar en Cristo. La clave del cristiano para obtener todos los beneficios de la salvación es en tanto está en Cristo. Me gusta esa expresión de estar en Cristo. Eso es lo que menciona el apóstol Pablo aquí. Este es el evangelio de la buena noticia de Dios. Es el evangelio de la verdad. Es el evangelio universal, el evangelio productivo, porque lleva fruto, aumenta. Es el evangelio de la gracia. Es el evangelio que se transmite por medio de las personas. Con respecto a la palabra santo, acá, santos, en el Antiguo Testamento la palabra santo se aplicaba al pueblo de Israel. Y Pablo incorpora deliberadamente a los cristianos gentiles esta categoría. Qué revelación, qué misterio se da a conocer a los colosenses ahora. En el Antiguo Testamento, los santos de Israel. En el Nuevo Testamento, los santos son la iglesia. Eso es lo que está diciendo ahora. En el Antiguo Testamento, Israel, el que eran los apartados, los separados para el servicio a Dios. Y ahora, los que son apartados y dedicados para el servicio a Dios son la iglesia. Eso no significa que el pueblo de Israel ha dejado de ser pueblo de Dios. Pero es pueblo de Dios en tanto se encuentra en la iglesia. Porque todos los apóstoles, todos eran judíos. El apóstol Pablo también es judío. Ellos son la iglesia. Pero si no es de la iglesia, no es el pueblo de Dios. Aunque esté circuncidado y provenga de Moisés. ¿Estarán de acuerdo con eso, mis hermanos, no? ¿Con esa declaración? ¿La puedes repetir, por favor? Claro que sí, pues. El, el término santo es un término que se utilizaba en el Antiguo Testamento para describir al pueblo de Israel. Ellos son los santos.
Y ahora el apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, el término santo se lo aplica a la iglesia. Acá la iglesia de Colosa, pero los filipenses también, a los corintios igualmente, a los romanos también. Ahora entonces, la iglesia son los santos. Se le aplica este término. La iglesia es lo que son apartados para el servicio a Dios. Son apartados del mundo para el servicio exclusivo a Dios. Eso no significa que el pueblo de Israel ha dejado de ser pueblo de Dios, pero son pueblo de Dios en tanto pertenecen, son parte de la iglesia. Si no son parte de la iglesia, no son pueblo de Dios, aunque estén circuncidados y provengan del linaje de Abraham. Hermano Pablo, ¿Sí, hermano Juan? bueno, yo estoy entrando tarde, pero me voy a dar a entender lo que te estoy explicando. Sí, Porque muchas veces hay una confusión, la gente no, nunca llega a una conclusión. Si te hace la pregunta a un tipo de iglesia de hoy día cristiana, sí, no hay respuesta para eso, porque obviamente la gente, como no hay lectura, todo eso, porque lo que te estaba hablando hay apartados, claro, coincide, porque los que somos llamados en Cristo por medio de su sangre que nos lavó, no así el pueblo de Israel sigue su costumbre, su ritual antiguo, que ellos hacen sus cosas, pero sin Cristo. En el pueblo de Israel, por ejemplo, el pueblo de Israel está dividido en dos partes, ¿verdad? Hay un pueblo israelita que sí cree que Jesús, el Mesías, vino, y el resto del pueblo de Israel no cree que Jesús vino. Entonces, para ellos es un anti-Mesías, un anti-Mesías, un anti-mesiánico, y ellos están correcto. esperando el Mesías que viene ahora. Entonces, la iglesia que se está hablando de Pablo, es una iglesia que no tiene que tener contaminación, no tiene que tener filosofía, nada de eso, sino que es más servicio espiritual en el espíritu, no, o sea, en la carne, pero sirviendo a Dios en el espíritu. Mm, Entonces, muchas veces no se explica ese tema, porque a veces los predicadores no indagan bien el mensaje, no le exhortan bien, y el pueblo queda más confundido, porque confunden que toda la iglesia católica, los otros paganos, mezclan todo. Y eso es peligroso, pues, a no conocer la escritura en sí, en el espíritu, muchos se extravían por no entender la base de la escritura. ¿Qué es el evangelio? exactamente. Qué es el evangelio? ¿Y qué significa iglesia? Y el lugar donde uno va a reunirse es ese caso de oración. Pero Mm, la gente forma la iglesia. ¿Se acuerda que hace el año, al mes sí, atrás se habló de ese tema? correcto. Nosotros armamos la iglesia, mujeres y Mm, hombres, pero los redimidos en Cristo, los que son apartados, los que está ahora que está hablando en Colosenses, mm, está clarito el mensaje, sí, está clarito, sí, pero hay muchas veces las personas no se explican el tema, no lo exhortan, no van a la raíz de la palabra, van por las ramas, y eso es un poquito angustioso, porque la gente queda con hambre, no claro, queda satisfecho, pero está bueno el mensaje, sí, exacto. me gusta. Y también eso no significa que el pueblo de Israel ha dejado de ser pueblo de Dios, puesto que los apóstoles todos eran del pueblo de Israel, o eran judíos. Pablo también es judío, pero es pueblo de Dios en tanto es parte o es miembro de la iglesia, porque cree en Cristo. Eso es lo que estoy indicando. Mi hermano Mm. Boris, Sí, a ver, no sé, como que es entre que sí que no estoy de acuerdo con esa declaración. Sinceramente, el, por... el otro texto bíblico, hermano Boris, es la de Romanos. En el libro romano dice el apóstol Pablo. Bueno, el mismo que está escribiendo acá, el mismo autor, el mismo apóstol Pablo. La diferencia es que lo escribió el otro, los romanos. Dice, no es judío aquel que desciende de Abraham, sino el que tiene la fe de Abraham, el que Mm, ha sido circuncidado por el Espíritu en el corazón. Ese es el verdadero mm, israelita. Y eso ya. es lo que dice el apóstol Pablo. Ahí estamos bien, ahí estamos de acuerdo. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el Señor, los profetas en realidad, Isaías, pero el que está hablando ahí es el Señor, por medio de Isaías, le dice a los israelitas que son etíopes,
que son egipcios, que son cananeos, que son Sodoma y son Gomorra. ¿Qué le quiere decir el Señor? Los profetas al pueblo de Israel son incircuncisos de corazón. ¿Qué le está diciendo? Son paganos. Eso es lo que le está diciendo. Son paganos, no son el pueblo de Dios. ¿Quiénes son el pueblo de Dios? El remanente. Eso es el pueblo de Dios. El Los remanente. circuncidados en el corazón, en el Es espíritu. el remanente. Es decir, siempre el pueblo de Dios fue en el sentido teológico, en el sentido espiritual, no en el sentido étnico o político. En el O Nuevo sea, Testamento es lo mismo. Pablo lo entendió, lo supo explicar, porque recordad que Pablo fue el último apóstol, como dice, a mí me pareció fue el último abortivo. Pablo no anduvo Exacto. con Jesús, pero lo conoció en el Espíritu. Los apóstoles no lo explicaron tampoco de ese término, o lo entendían, pero Pablo fue un poco más allá. O sea, el Señor le dio un poco más de conocimientos ocultos que los profetas antiguos desearon ver, pero no lo alcanzaron. Sí, El sí, sí. conocimiento falló. Porque él lo Pero recibe por revelación. Lo que exactamente, dice Pablo es por revelación. exacto. No es por palabra de hombre ni por mandamiento de hombre, sino por Exacto, sí, revelación sí. del Espíritu. Sí, sí, eso Para dice darse a Gálatas. entender. Mm. Ya. Adelante, hermano Boris. Sí, o sea, bajo esa premisa que usted está indicando, entonces, por ejemplo, un judío ortodoxo que no cree en que Jesús es el Mesías de Israel, entonces él ya no sería pueblo de Dios, un judío así, por no creer en Cristo, por no ser parte de la iglesia, digamos. No, claro que no, porque no cree en el Señor Jesucristo. Él eh, no tiene la fe de Abraham. Esa persona no tiene la fe de Abraham. Ah, ya. En la promesa, ¿no? Y Jesucristo le dice, Esteban le dice, incircunciso de corazón, le dice el profeta, Esteban, perdón, incircunciso de corazón, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo también a Nicodemo, que es un judío, un rabino judío? Es necesario Mm. nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Es decir, para ser miembro del reino de Dios, donde está Dios. Hay que nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, entonces no puede ser, no puede ser parte del reino de Dios. Él era un rabino, bueno, después se va a convertir. Claro, después va a ser pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios, porque va a nacer de nuevo, pero en ese instante no. Eso es lo que dijo Jesucristo a Nicodemo. Me queda la última duda, ¿Sí? cuando el mismo apóstol Pablo en Romanos 11:1, él hace la interrogante, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Mm, Y responde, en ninguna manera, ¿correcto? ¿ya? Pero eso no, ¿acaso no, o sea, no, él no pone en condición, él no condiciona el hecho de que hayan creído en Cristo los judíos, ¿no? Porque son, o sea, yo siempre he tenido entendido que son dos pueblos aparte, o sea, Israel y la iglesia son, los dos son pueblos de Dios, claro, pero son dos pueblos aparte, con un trato aparte, con todo aparte, En el verso 11, con un trato ¿cierto? aparte. Dice hermano Boris. Claro, Ya. ¿Qué dice Romanos el verso 11? O sea, capítulo 11, perdón. capítulo 11. A ver, me dejan, voy a buscarlo, si me tiene un poco de paciencia. Romano 11, aquí lo tengo. A ver, dice, digo pues, ¿has desechado Dios a tu pueblo? En ninguna manera, dice, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ah, muy bien. ¿Por qué el Pablo dice que Dios no ha desechado a su pueblo? ¿Cuál es el argumento que emplea el apóstol Pablo? O el ejemplo que emplea el apóstol Pablo para indicar que Dios no ha desechado a su pueblo. O sea, se pone ejemplo el mismo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Ah, Abraham. muy bien. Esa es la razón. Porque él, ¿Ya? porque él, el apóstol Pablo, lo escribe siendo ya cristiano. Yo también soy judío, dice él, O por eso. sea, claro, o sea, aquí está diciendo que él es israelita, es de la Exactamente. descendencia de Abraham y es de la tribu de Benjamín. Correcto. Exactamente. No ha desechado Dios a su pueblo. Porque él es una persona, es un israelita que se ha convertido a Jesucristo.
Por eso no ha desechado Dios a su pueblo, porque Él es uno de ellos. Pero no es solamente el apóstol Pablo. Mateo, Juan, Pedro, Jacobo, Judas, Tadeo, ¿qué más? Felipe, Esteban, todos ellos son judíos. Todos son judíos. Dios no podría presentar más ejemplos, pero ya basta con decir con Él, ya con eso ya es suficiente. Se sobreentiende Ya, que todos ellos son cristianos. ya. Pero son Pero judíos, son israelitas. mm, pero cuando dice a su pueblo, ¿se refiere al pueblo de Israel o la iglesia? O sea, al pueblo de Israel se refiere. Se refiere al pueblo de Israel y dice, yo soy israelita. Dios no me ha desechado, porque yo, dice ahí, yo soy creído en Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y qué más dice después en el verso 5? Habla acerca de un grupo. ¿Qué dice el verso 5 en Romanos? Verso 5 Sí. dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Excelente. Ya. Al pueblo de Israel en el sentido étnico entonces. Empleemos el término étnico. En el sentido Ya. étnico. En pocas ¿Quiénes, palabras, quiénes son los que son el pueblo de Dios? En el sentido espiritual, teológico, en el verso 5. yo no estoy leyendo, pero puedo hacer un alcance. Lo que pasa es que ahí está hablando el remanente, es decir, que no todo Exactamente. el remanente no es todo en Eso. sí. Los que Eso. creen en Jesucristo y lo aceptan, circuncidan su corazón a Dios, lo aceptan como Señor y su Señor en la fe, y se convierte y deja a un lado sus tradiciones y sirven a Dios en espíritu, ese pasa a ser injertado en el espíritu con Dios. Nosotros, Muy bien. Entendió muy bien, hermano Juan. Muy bien. nosotros somos injertados en la rama del pueblo de Israel, pero en este caso, Correcto. Israel tiene que cambiar su forma, cómo procede hacia Dios, porque Dios, los designios de Dios lo desecharon ellos. Exactamente. Pero Y Pablo, por misericordia, Dios lo escogió para convencer a los que quedaron como rebeldes ¿Mm? y hasta la última generación que está de aquí para adelante, porque si yo no entiendo bien, ¿Mm? nosotros como iglesia, Dios en dos pueblos hizo uno solo, rompió la muralla que había una división. Pero Eso. lamentablemente hay una maldición en el pueblo de Israel por la desobediencia, por la dureza, por no creer a Dios ni antes ni después, por violar los pactos, el pacto antiguo que tenía Dios con Abraham y todo. Y ahora este pacto que ellos, al no creer, Dios puso un espíritu llamado estupor, que es un velo. Un estupor es Mm, una maldición mm. que no entienden, no ven, viendo no vean, escuchando no oigan y entendiendo no entiendan. O sea, no, la dureza está ahí. Y entonces solamente, ahora, Dios va a rescatar solamente al remanente. Y eso hay que entenderlo. Lo mismo que nosotros somos iglesia, pero ¿usted cree que toda la iglesia va a ser salvo? En ninguna manera. Toda Mm. la iglesia, los que obedecemos a Cristo y le seguimos a Él, si realmente hemos creído, hemos degustado el Evangelio y hemos servido a Dios en espíritu y en verdad, sí seremos salvos. Pero si yo creyendo y en el camino dejo de creer, eso significa viene el diablo, me convence y que me dice, no, si está bien, me autoconvence creyendo que esto sirve a Dios bien, pero en el fondo estoy mal, me voy a perder. Mm. Entonces, es un ejemplo. Y hay una advertencia para nosotros igual. Si Dios actuó con dureza con el pueblo de Israel, ¿cuánto más nosotros? Que por gracia nos fue predicado por ángeles, como dice está en Hebreos capítulo 2. Si descuidáramos esta salvación, si Dios nos perdona a los ángeles, ¿cuánto más Mm. nosotros? Correcto. Oye, ¿se entendió la idea, hermano Boris, cuando habla acerca del remanente? Sí, o sea, bueno, cuando habla el versículo 5 del remanente, ¿se refiere al remanente de Israel o se refiere a la iglesia? Bueno, hay que, Esa hay es que leer, hay que leer todo el pasaje. Dice, ya. No, porque el yo no soy, contexto, no soy yo israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado y solo yo he quedado y procura matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente cogido por gracia. o sea, el remanente de Israel, del pueblo de Israel. Exactamente. Ya. Pablo
Sí. los apóstoles y la iglesia del siglo I es el Israel. El En Israel, pocas palabras, el Israel teológico. Pero en ellos pocas son palabras, también sí. Israel en el sentido étnico. Ah, Pero ya, no ya. solamente ellos, sino que ahora los gentiles. A ver, voy a hacer un En círculo pocas aquí. palabras, Adelante, Marwan. el pueblo de Israel, con nosotros somos uno solo en Cristo. Exactamente. Un israelita que se convierta a Cristo pasa a ser un remanente con nosotros y nosotros con ellos, pero en el Espíritu. Eso es lo Exactamente. que entendí. Sí. Y lo demás, el remanente que dice Pablo, Pablo está hablando de que cuando un Israel, un pueblo judío se convierte a Cristo, pasa a ser el remanente del Espíritu Santo en Dios, en Cristo. O sea, la iglesia y ellos somos uno en Cristo. Ese es el tema. O sea, aquí no hay diferencia. Aquí voy a tratar de explicarlo en este sentido. Aquí tenemos a Israel. A Israel. Ahí está la I, Israel. Pero ellos son incrédulos. Es decir, en la Los época, ortodoxos. sí, bueno, ellos, todos los que no creen en Cristo, o los que no tienen fe de Mm, Abraham, eso es, para ya, no precisar tanto. Y acá están los gentiles, que no creen en Cristo. Aquí está el Israel, que ha creído en Cristo, y acá están los gentiles, que han creído en Cristo. Están los dos pueblos, están los judíos, están los gentiles. Y a todo esto son la iglesia. Todo esto son la claro, iglesia. Todo claro. esto es la iglesia. Todo ello es la iglesia. Y en el sentido teológico, todo esto es el verdadero Israel. Ah, ya, ya. ¿Se entendió ahí en este esquemita? Bueno, no me quedó Sí, tan bien, me hubiese sí, gustado tener un... Con la mano hubiese quedado mejor, pero más o menos traté de hacerlo así. claro. O sea, Aquí, El Israel teológico es tanto el Israel que cree en Cristo como los gentiles que creen en Cristo, digamos. exactamente. Así es. Y se le Ya. llama también iglesia. Claro, claro. Hay que El que cree en precisarlo, Cristo es la hay iglesia. que precisarlo. Todos los judíos que creen en Cristo son Israel, Mm, son el remanente, es el pueblo de Dios. Y, y también los gentiles que han creído en Cristo también son el pueblo de Dios. Al Israel del Antiguo Testamento se le suma, aquí hay una suma, se le suma los gentiles. Y eso es la iglesia. Y a esto también se le llama Israel en sentido teológico. mm. ¿Ahora se comprendió, no, hermano? Sí, sí. No, sí se Muy bien. comprendí. Pero, por ejemplo, a este Israel, a ver, a este, digamos, a ¿Sí? ese que no ha creído en Cristo, ¿esos ya no son pueblo de Dios? ¿Israel, No, pueblo de Dios? ellos no. Y nunca lo han Ya, sido tampoco, nunca lo han sido. Por eso que el Israel del ya, Norte, por ejemplo, las 10 tribus del norte, como nunca tuvieron la fe de Abraham, por eso fueron destruidos, porque no eran el pueblo de Dios. Son paganos. Y el Señor le dice, son, ¿cómo le llama? Son Sodoma, Gomorra, pero por un tiempo intentó el Señor llamarlo al arrepentimiento, porque eran los descendientes de Abraham, entonces son descendientes de Abraham. Pero finalmente lo destruyó. Y en el sentido teológico no son, por supuesto, nunca han sido del pueblo de Dios tampoco, en el sentido mm, teológico. Todos se ya, perdieron, se fueron al infierno, porque no tenían la fe de Abraham. Eso no pero hay un remanente. Esos los remanentes siempre permanecieron fieles. ya, En el último tiempo, inmediatamente antes de la venida de Jesucristo, antes de que Cristo venga, este grupo, este grupo va a creer en Cristo y va a ser introducido acá, inmediatamente antes de la venida de Cristo. Pero representativo de este grupo, representativo. Cuando dice, al final todo Israel será salvo. Pero claro, no todos, de todos los tiempos, sino aquellos que crean en Cristo antes de que Cristo venga. Pero deben creer en Cristo. Pero un grupo ya, representativo de ese pueblo étnico. Eso es. ya. La otra consulta que me queda, profe, hay una ¿Mm? profecía que dice que Dios va a juntar de nuevo a las 10 tribus perdidas para llevarlo a Israel de nuevo. Esas 10 tribus
Tendría que ver Otra- cómo lo explican los exégetas, mi hermano, porque ya, se puede estar refiriendo en el sentido literal o en el sentido teológico, para referirse a todo el pueblo de Dios de todas partes. claro. Las 10 tribus perdidas de Israel, para referirse al pueblo que está dispersado por todas partes del mundo. Es decir, Mm, todos los creyentes, todos los que son claro, creyentes. porque los que conocemos ahora solamente es la tribu de Judá y Benjamín, los que están en Israel ahora, los judíos, No, y los otros ya se los judíos. mezclaron. Y ya están mezclados hace mucho tiempo ya. Desaparecieron. Ya, Se asimilaron a toda la ya, otra cultura porque ya estaban, eh, estaban asimilados ya a la otra cultura. Y cuando fueron destruidos es porque ya no había ninguna identidad del pueblo de Dios ahí presente. ya. Eso, pero habría que ver ese pasaje bíblico. No sé dónde está, hermano Boris, ese pasaje en Romano, ¿no? ¿Cuál? De las ¿Cuál 10 dice usted? tribus de las 10 tribus de Israel. Ah, de eso estaba tratando de acordarme, pero no, me olvidé. En Apocalipsis, entonces. Si en Apocalipsis hay distintas explicaciones ahí para referirse a todo el pueblo de Dios. Y yo recuerdo hasta ahora, pero hay que verlo así para tratarlo mejor. Muy bien. Trabajamos harto con un versículo bíblico, ¿ah? Bueno, sigamos. A los santos, habíamos quedado en eso de los santos. Ahora esta expresión se utiliza para referirse a todos los gentiles. Y lo está empleando, increíble esto, ¿ah? Lo está empleando un judío, un rabino, alguien que fue preparado solo para dedicarle su tiempo y su trabajo, su esfuerzo, su energía para formar a su pueblo. Y ahora resulta que él está esforzándose, trabajando, preocupándose por los gentiles que han creído en Cristo, que son los colosenses. Está muy agradecido el apóstol Pablo. Vamos a leer en Colosenses. ¿A dónde está Colosenses? El verso 3 al verso 8, vamos a darle lectura. No, mejor al 14 para leer completo. Del verso 3 al verso 7 lo va a leer mi hermano Juan. Y del verso 8 al 14, mi hermana Romina, por favor. Del 3 al 7, ¿cierto? Por favor, hermano Juan. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos y la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo, amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Punto. Amén. Hasta llegó. Adelante, hermana Romina. Del verso 8 al 14, por favor. Mi hermano, no voy a poder, lo que pasa es que estoy con Raquel y sí, Ah, salí a bueno. la calle con mi rito. Ok, ya. Listo, hermana Romina, muy bien. Yo lo voy a leer entonces. El verso 8. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Bien. ¿Qué dice el apóstol Pablo
respecto a la iglesia de Colosas. Vamos a escribir aquí todo lo que el apóstol Pablo dice respecto a esta congregación. Y dice Pablo de Colosas, o de los colosenses. Se caracteriza por... Aquí voy a anotar las características. ¿Usted leyó del verso 3? ¿Sí? Del verso Característica de la iglesia de Colosas. Se caracteriza por... que del amor que tienen a todos los santos, Eso. Pero no solamente del amor, sino de la, la fe en Cristo Jesús. se caracteriza por la fe y el amor. Perfecto. Qué hermosas características de la iglesia de Colosas. Se caracteriza por la fe y por el amor. ¿Qué más nos dice el texto bíblico? También esta iglesia que ha llevado... Habla del conocimiento y inteligencia, sabiduría y por la oración, que no cesa de orar, pedir para que esté lleno de conocimiento y de sabiduría. Una iglesia Bueno, perseverante. bueno, ahí está orando el apóstol Pablo por esta congregación, ¿eh? Sí, Está orando el apóstol sí. Pablo. La iglesia se Y lleva caracteriza mucho por la fruto. fe y por el... y lleva fruto. En el verso 6. Está llevando fruto. Sí, sí, para que en el amor de la verdad de Dios. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, eso es lo que menciona. Lo otro, el verso 12. El gozo, lleno de gozo, de alegría, gozo. El gozo es mi fortaleza, el gozo es algo muy importante. Y también Bueno, todos sirvieron a partícipes Dios con gozo porque de la herencia. participantes. Ellos han participado de la herencia. En el verso 12. En el verso 13, ¿qué más dice el apóstol Pablo de esta iglesia? Hay que anotar los versículos Habla de que bíblicos. nos ha librado Nos ha de la trasladado potestad del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, la Excelente. potestad. Ya. y que nos perdona todos nuestros pecados por su sangre. Eso, muy bien. Trasladado de las tinieblas a la luz, le voy a poner aquí. A la luz. Se refiere al reino de Cristo. Eso es en el verso 13. ¿Y qué más? Tienen redención y perdón. Se caracteriza por la redención y perdón. ¿Qué significa redención, mis hermanos? Alguien que fue librado de su culpa, o sea, o sea, alguien que fue librado de algo que tenía que pagar. Perfecto, sí. Yo tenía Eh, que pagar, por ejemplo, con cárcel mi delito y otro ¿Mm? me lo redimió. Eso. Y yo quedo sin El, culpa. correcto. El liberar a un esclavo mediante el pago de un precio. Eso es la redención. Liberar a un esclavo mediante el pago de un precio. Y perdón. Esas son las características de la iglesia. Se caracteriza por la fe, por el amor, está dando frutos, son partícipes de la herencia, han sido trasladados de las tinieblas. Ahí tengo que anotar tinieblas. 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 Ahí está. Tinieblas. A la luz, redención y perdón. Todo eso ha ocurrido con esta congregación. El apóstol Pablo agradece a la iglesia, a Dios, por la fe en Cristo, por el amor a los santos. Y esto faltó. No, y ya lo mencionamos, por la fe y el amor. Porque su fe y amor está basada en la esperanza de recibir lo que Dios le tiene guardado en el cielo, porque el evangelio entre ellos va creciendo por todo el mundo.
porque el Espíritu les ha inspirado a ese amor y porque han aprendido de Epafras, residente de Colosas, que estaba con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ora con la finalidad de que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, sean llenos de sabiduría también, de inteligencia espiritual, que se comporten como es digno del Señor en el verso 10, que agraden al Señor, que lleven fruto de buenas obras, que crezcan en el conocimiento de Dios, que sean fortalecidos también y, y que den gracias. Cuando Pablo pide que sus amigos tengan sabiduría y entendimiento, está pidiendo que puedan entender las verdades del Evangelio y puedan ser capaces de aplicarlas a las decisiones y tareas que les sobrevengan en la vida cotidiana. Linda oración, hermosa oración. Que lo que nosotros conozcamos del Evangelio nos sirva en nuestra vida espiritual, para poder aplicarla en nuestro contexto, en las tragedias de la vida, en las vicisitudes que ocurren en el transcurso de nuestra vida, podamos aplicarla en nuestro propio contexto y solucionar o abordar problemáticas de la sociedad desde la perspectiva cristiana. Eso es sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo para la iglesia de Colosa, pero en realidad para todo creyente. También en el verso 13, el apóstol Pablo está hablando acerca de que nos ha trasladado de las potestades de las tinieblas a la luz de su amado Hijo. El término traslado en griego es mitistisen. Se utiliza para deportar los pueblos conquistados al pueblo conquistador, como los israelitas fueron deportados a Babilonia, por ejemplo. Pablo dice que Dios ha trasladado a los cristianos de su propio reino. Eso no era una deportación, sino que es un rescate. En realidad lo que está haciendo Dios con la iglesia de Colosas es que lo ha sacado, por decirlo de algún modo, de Egipto, lo ha llevado a la tierra de Canaán. Lo ha sacado de Babilonia y lo ha llevado a la tierra de Canaán. Eso es lo que quiere decir el pasaje bíblico. No es una deportación, más bien es un rescate. Cuando habla del conocimiento de la voluntad de Dios, siempre tiene implicancias éticas, porque requiere que pongamos nuestra conducta cotidiana y nuestro pensamiento en línea con él. Esta realidad puede explicar por qué muchas personas no quieren conocer esa voluntad, o por qué intentan tranquilizarse con una sabiduría más agradable y aparentemente más sofisticada. Aparentemente sí, una sabiduría más sofisticada. Pero cualquier sabiduría que subordine o excluya a Jesucristo es una filosofía falsa. En el verso 12 habla acerca de participar de la herencia. Y una de las características que está gozando la iglesia de Colosas, participar de la herencia. Este participar de la herencia se identificó inicialmente con la tierra prometida. La herencia para el pueblo de Israel era Canaán, la tierra prometida. Pero después, cuando las tribus fueron conquistadas, fueron destruidas, se reinterpretó. Después del exilio, algunos judíos utilizaron este lenguaje de la herencia para aludir a un legado de divino más allá de la historia, un legado de Dios más allá de la historia, y lo vincularon a la futura vida de la resurrección. La herencia ahora para los judíos del exilio, que ya no están en la tierra prometida porque fueron sacados de ahí a la fuerza, por medio de una guerra, me refiero a los babilonios, este término de herencia ellos lo van a interpretar como la futura resurrección. Esa es la herencia entonces, de los cristianos. Perdón, de los judíos de esa época, el pueblo de Dios. Casi todos los judíos consideraban la herencia como prerrogativa exclusiva de Israel. Es decir, ellos van a resucitar al final de los tiempos. Y como la mayoría de los herederos no querían compartir esta herencia con los extranjeros, con los enemigos, con los gentiles, lo que creían que, en buena ley, les pertenecía la herencia solo a ellos y no al resto. El apóstol Pablo, que un judío conoce muy bien a qué se refiere cuando utiliza esta expresión herencia, lo utiliza en ese sentido. Ahora los gentiles son parte de esta herencia, tienen parte en esta herencia, son participantes de esta herencia.
La tierra de Canaán, que fue la tierra prometida para el pueblo de Israel, se cumplió, pero después fueron extraídos ahí y se entendió que más allá de la historia, se refiere a la resurrección. Pero estaba limitado solo para ellos, los judíos. Ahora Pablo dice, no, es para los gentiles también, para los colosenses. El vocablo oscuridad, Pablo se refiere a la vida de los gentiles antes de hacerse cristianos como una oscuridad ética y también teológica. Ética, cada comportamiento que involucre pecado, esa persona está en oscuridad. Y si practica la luz, símbolo de la santidad. Pero también tiene que ver con una verdad teológica. Si no conoce el Evangelio, está en tinieblas. Si conoce el Evangelio, ahora sí, ha estado en la luz. Y más dice el apóstol Pablo, habla acerca de fortalecidos con todo poder para conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El vocablo que se traduce como paciencia es hipomoni. Quiere decir no solamente la habilidad de soportar las cosas, de ofrecer resistencia, sino la habilidad de soportarla, de cambiar en gloria. Es una paciencia conquistadora. Eso es la hipomoni, y la paciencia. No solamente la soporta, sino que se sobrepone a esa eh, a una opresión o alguna dificultad, alguna tribulación. Tiene un nombre, eso los psicólogos le llaman la resiliencia. Se sobrepone y sale fortalecido de algún conflicto o angustia que tuvo. En la Biblia es hipomoni, pero se traduce al castellano como paciencia. Pero no se entiende muy bien el término paciencia. Yo creo que habría que cambiarlo después por resiliencia. El macrotimia, se traduce acá en la Reina Valera 1960 como longanimidad. ¿A qué se refiere longanimidad, mis hermanos? No sé si lo han escuchado anteriormente. No es un lenguaje que nosotros utilicemos frecuentemente. No hemos escuchado, por ejemplo, que nos digan a nosotros, o nosotros le digamos a alguien, tú necesitas longanimidad, a un colega de trabajo, por ejemplo, a un amigo, tú necesitas longanimidad. O vamos a un supermercado y le decimos, usted necesita longanimidad. ¿Qué diría la persona cuando escuchan esa palabra? No tengo idea a qué se refiere a longanimidad. No sé si han escuchado No, esa palabra. Jamás, ¿cierto, sí, hermano Juan? escuché, sí, sí, se ha leído, Sí, pero no le han exhortado el significado de la raíz longa. Yo antes tenía medio así como longaniza, pero no, pues no, es longaminidad. Puede longanimidad. ser, longaminidad puede decir algo como una persona que tenga no sé, por los frutos pasibles, no sé, tranquilo, una persona que tenga la capacidad de retener lo bueno y tener la capacidad de expresar con amor y con mansedumbre, no sé, pues, longanimidad es algo, es una palabra que parece que es profundo, pero no explicable. Aquí yo No en el diccionario voy a buscar la palabra longanimidad, mi hermano. ¿Qué dice? Estoy antiguo con diccionario. Ahora los hermanos buscan en internet nada más. Pero a mí me gustan los libros. eso es Long, trampa. sí, longa, ni siquiera aparece aquí en el diccionario. Longa, nada, no aparece. Longaniza, dice solamente. Longevo. Nada más. Pobre mi diccionario. O no, digo yo, no. Qué lástima. En internet hay que buscarlo, no. Bueno, pero ¿Qué diccionario está, profe? hay un diccionario de la Real Academia Española. Diccionario del estudiante. Ah, ya. Pero voy a buscar en internet a ver cómo lo Ya. traduce longanimidad a internet. Yo busqué en el diccionario bíblico, tampoco está. A ver. Longanimidad en castellano, porque es una traducción castellana. Longanimidad. Longanimidad. Ah, aquí está. Longanimidad. Significado de longanimidad. Generosidad y amplitud de ideas y de conducta, dice
este diccionario en internet. Generosidad y amplitud de ideas y de conducta. Ya. Pero en griego, porque la Biblia no se escribió en castellano, mis hermanos. Algunos piensan que la Biblia, bueno, no es que me esté riendo, pero algunos piensan eso, que la Biblia original es la Reina Valera 1960. Esa es la que Dios escribió. Y cualquier otra Biblia no es la que Dios inspiró, esa es la que Dios inspiró. Es decir, Pablo estaba escribiendo en castellano. Ya, bueno, puede pasar aquí. ¿No? Pero la Biblia en griego, originalmente en griego. Macrotimia el griego. ¿Y qué es lo que es la macrotimia? Es la cualidad de mente y corazón que le permite a uno soportar a las personas desagradables, maliciosas y crueles. Mire qué interesante, ¿eh? Soporta a las personas desagradables, maliciosas y crueles, sin dejarse amargar. No se amarga por estas personas. Y sin que su torpeza le haga a uno desesperar, tampoco se desespera. Ni su necedad le irrite, tampoco nos irritamos. Ni su desamor altere su amor. Y acá dice generosidad de amplitud de ideas y de conducta. Y más o menos eso. Más o menos, eso es lo que quiere decir en castellano también. Pero hay que Profesor, explicarlo. Sí, hermano Boris. que me parece que en Romano 1 sale esa palabra cuando se habla de Dios, la Bueno, riqueza de su longanimidad, sí, algo así. en varias partes parece. No solamente hay Es en que varias. era para buscarlo en otra versión, a ver si aparece a lo mejor reemplaza la palabra longanimidad por otra palabra más actualizada. Claro. Lo buscó, ¿no? Yo voy a buscar en la PDT, por ejemplo, aquí en la PDT, Sí. la palabra No, Dios pero para ¿qué todos. versículo en la longanimidad? Porque esa sale en la del 60, ¿no? 1:11, Colosenses 1:11. Yo voy a buscar en la PDT. Colosenses Colosenses, 1:11. Colosenses 1:11. Hay que buscarla en la NTV. Aquí dice, además, el poder glorioso de Dios los fortalecerá para que puedan resistir todo con paciencia. Lo traduce bien, ¿eh? Pueden resistir todo. Y luego dice con paciencia. Pero tampoco traduce longanimidad porque claro que traduce con paciencia, pero en griego hay hipomonin es resistir, pero soportar, bueno, que dice resistir todo. Así lo traduce, resistir todo la longanimidad. Aquí la NTV dice para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Constancia. Ahí lo cambió, ¿eh? Se fue para Para otra que parte. tengan toda la constancia y paciencia que necesitan. Pero me parece que la palabra es paciencia, que lugar la que utiliza aquí. ¿Sí? Ok. Mm. Ok. Bueno, eso ocurre con las traducciones. Luego se requiere analizar las palabras en griego. Bien, ahora entonces nos vamos. A ver qué hora es, no quiero pasarme de la hora, mi hermano. Qué lástima. Ya, pero tenemos que trabajar. Esto es muy importante. Le voy a dar lectura rápido. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. En este pasaje bíblico vamos a anotar lo que el apóstol Pablo dice acerca de Jesús. ¿Qué dice Pablo acerca de Jesús? Todos participando, mis hermanos. Mi hermano Juan, mi hermana Romina, mi hermano Boris. ¿Qué dice Pablo acerca de Jesús? Del 15 al 19. ¿Correcto? Es la imagen de Dios, invisible. Sí. Dios es invisible, Mm. pero Jesús es su imagen. Tal cual como Claro. es Jesús, así es Dios. Aunque Dios es espíritu invisible, incorpóreo, pero le vamos a ver Hermano, literalmente sí, en hermano la Pablo, faz de Jesús. Sí, hermano Juan.
por ejemplo, me venía a la mente cuando Jesús estaba, hizo los apóstoles primero, en primero, ¿Mm? te leyó Hechos de los apóstoles cuando los Galileos estaban mirando, se aparecen dos varones de vestido blanco, y le dice, varones israelitas o israelitas, parece, Sí, ¿por qué estáis mirando Galileos, Galileos. a los Galileos? ¿Por qué Mm, estáis mirando a este Jesús que veis de la misma forma como se volverá, de la misma forma, corporal, está hablando literalmente, de la sí, misma forma? O sea, se puede decir, en pocas palabras, que Jesús está en un estado, en un cuerpo espiritual, pero también tal como se fue, o sea, no, su cuerpo glorificado, transformado, pero en forma, imagen de hombre, a imagen de que lo creó, que el mismo Dios. es Dios correcto. es Padre, Dios es Espíritu, pero Jesús está en forma de hombre, en forma, porque ustedes son, el Padre y el Espíritu Santo son tres en uno, Correcto. en forma, como se ve, porque también hay otras que nos explican también los predicadores, los que andan revolviendo el gallinero, que andan hablando de otra cosa, tonteras que te hacen trastornar la fe. Si el que no está firme cae junto con ellos. Pero ese es otro tema. Pero sé que solamente quería aclarar ese tema que está hablando ahí, que es la imagen. Jesucristo, en la forma en que se fue, de la misma forma le interrogaron a los galileos. O sea, Jesús resucitó, pero su cuerpo está de la misma forma, va a aparecer, pero claro, en un cuerpo transformado, un cuerpo glorioso, así como se transformó Sí, sí, sí. en el monte de los Le olivos. veremos tal cual Sí, como Él es. Así sí, como se fue, le exacto. veremos. Muy bien, es la imagen del Dios invisible. ¿Qué más dice el apóstol Pablo respecto a Jesucristo? El primogénito de toda creación. El primogénito de toda, de toda la creación. Eso en el verso, Él es la cabeza del Verso cuerpo, 15. que es la verso iglesia. 15. Sí. Verso Verso 15. 15. Sí. Muy bien. Él es Primogénito no significa primer ser creado, porque no, los testigos de Jehová, los mormones, dicen que Jesús es el primer ser creado. Y nos dicen, mire, busca, ahí en Colosenses. Ahí dice, ¿qué dice ahí? Primogénito de toda creación, le decimos nosotros. ¿Ve? No se da cuenta? ¿No le han enseñado eso a la iglesia? Usted está en una iglesia equivocada, le dice, porque ahí el primer ser creado es Jesús. Cristo no es Dios, no es eterno, porque tuvo un comienzo. Bueno, primogénito no se refiere necesariamente al primer ser creado. Se refiere al primogénito del Antiguo Testamento, no necesariamente era el primero en nacer, podía haber sido el segundo, no es relevante en ese sentido. Lo importante es que él es el jefe de la creación. Del mismo modo como los primogénitos, el jefe del hogar cuando no estaba el papá. Y cuando moría el papá, recibía la doble porción de la herencia. Y era luego el jefe del hogar cuando moría el papá. En ese sentido se utiliza el término primogénito. Tiene que ver con el estatus, con el honor, con la preeminencia que goza Jesús en cuanto o en contraste con la creación. ¿Qué más? Dice, aparte de primogénito de toda creación. habla de la reconciliación y de todas las cosas que están en la tierra y como en lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hartas cosas dice, ¿eh? Acerca de Jesús de Nazaret. Y también dice, la creación fue hecha por Él y para Él. Todas las cosas fueron hechas por Él, por medio de Él y para Él. En, en pocas palabras, trajo la reconciliación en los cielos, la Eso, tierra, y reconcilió el universo entero, en claro, pocas palabras. claro que sí. Y hizo una reconciliación con el cosmos. El primogénito también de entre los muertos, lo dice primogénito, primogénito, primogénito entre los muertos. ¿Qué verso es ese primogénito entre los muertos? En el verso 18. Verso 18. Y en él habita toda la plenitud de la deidad. Profe, con respecto a primogénito de entre los muertos, ¿se refiere que fue el primero en resucitar de entre los muertos? Tengo entendido, ¿no? ¿O a qué se refiere esa frase? El,
el verso 19. Lo mismo que él es la cabeza, el jefe, que él goza de la preeminencia de los que resucitaron. Y de hecho es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. No hay otro que haya resucitado. De hecho, en todos esos sentidos, Jesús es el primogénito de entre los muertos, porque fue el primero en resucitar en cuerpo glorificado, porque los demás que fueron resucitados anteriormente fueron en una especie de resucitación, pero no resurrección. Resurrección implica la transformación y glorificación del cuerpo. Él fue el primero. Pero también en la cabeza de todos los que van a resucitar, para que él tenga siempre la preeminencia, el honor y el estatus. Si alguien tiene dudas con respecto a la divinidad de Jesús de Nazaret, aquí están los argumentos. Jesús es la imagen del Dios invisible. En él habita la plenitud de la divinidad. Él es el creador. Nos faltó la parte del sustentador de todas las cosas. En el verso 16, todas las cosas son sustentadas por medio de él. Es preexistente. Él es antes de todas las cosas. Todo eso es lo que el apóstol Pablo habla acerca de Jesús de Nazaret. Nos pasamos un poco en la hora, pero no importa porque no hay una segunda clase ahora, porque tenemos el examen ahora. Le envío el examen a su correo electrónico y ustedes tienen hasta mañana para enviarlo. Vamos a finalizar entonces.